Hola, buenas. Los clubes brasileños han llegado a 40 finales de la Libertadores y de ellas han ganado 23. Desde 1960 que inició la competición, ya en 1961 tuvieron su primera final, pero la perdieron ante el legendario Peñarol de Alberto Spencer, aunque en 1962 el Santos con Pelé consiguió el primer título para Brasil y repitieron en 1963. Después, tras varias finales entre clubes de Argentina y Uruguay, en 1976 el Cruzeiro ganó el tercer título para Brasil, rompiendo el dominio argentino que había. Ya en los años 90 ganaron 6 títulos y además el Sao Paulo llegó a 3 finales consecutivas, ganando 2 de ellas, y de paso en el 92 y en el 93 se llevó también la Copa Intercontinental. Luego de una sequía de títulos en el inicio de los 2000, en 2005 se vivió por primera vez una final con equipos de un solo país, una final 100% brasileña, algo que se volvería a repetir al año siguiente. Increíblemente, desde ahí, salvo en 4 ocasiones, siempre ha habido un equipo brasileño en la final. Desde 2020 solo hubo finales 100% brasileñas. Como hemos podido ver, los equipos brasileños han tenido un gran éxito deportivo en la Libertadores. Ya fue turno de Brasil, ahora es turno de los equipos de Argentina. De las 62 finales de la Libertadores, 35 han sido disputadas por clubes argentinos, de las cuales han ganado 25. La primera final para un equipo de Argentina fue en 1963. Sin embargo, al año siguiente ganarían la primera Copa Libertadores, en donde Independiente derrotó al Nacional de Uruguay. Y el siguiente año Independiente volvió a quedar campeón ganando contra otro club uruguayo. De 1965 a 1979 hubo 13 finales consecutivas con equipos argentinos, de las cuales ganaron 10, en donde Estudiantes de La Plata estuvo cerca del tetracampeonato, aunque el año siguiente el Independiente iniciaría la épica ganando el tetracampeonato y consagrándose como el rey de copas. En la década de los 2000, Boca Juniors llegó a varias finales, ganando 5 de ellas, y en 2018 se disputó por primera vez una final entre dos equipos argentinos, del cual River Plate salió victorioso, y en 2019 River iba por el bicampeonato. Ya en el 2020, 21 y 22 el dominio brasilero ha aumentado tanto que si las otras federaciones de Conmebol no se ponen las pilas, ese dominio será aún mayor y la copa parecerá a Copinha Libertadores do México. Ahora vamos con los uruguayos, que son unos históricos en la Libertadores, disputando 16 finales y ganando 8. Peñarol, uno de los grandes de Uruguay, fue el primer equipo en llegar a la final y logró ganar 2 de 3 consecutivas. Nacional, otro grande de Uruguay, disputó su primera final en 1964, pero no pudo ganarla. En 1966 Peñarol ganó otro título y en 1971 Nacional cortó la racha histórica de Estudiantes de La Plata al ganar su primera copa. Después de 9 años sin llegar a una final, Nacional ganó otro título en 1980 y Peñarol lo hizo en 1982. Además, en 1989 Danubio llegó a su primera y única semifinal. Y aunque en la década de los 90 y en los 2000 fue difícil para los clubes de Uruguay, Nacional logró llegar a las semifinales en el 2009. Y 23 años después, Peñarol llegaría a una final, en donde fue derrotado por el Santos de Neymar. Después, Defensor Sporting llegó a las semifinales en 2014. Ya en 2022, esta última temporada, es triste ver como ni los clubes históricos, ni los debutantes Torque y Plaza Colonia, ninguno consiguió llegar a octavos de final. Y es que ni en la Sudamericana han logrado destacar. Pero bueno, ese es tema para otro video. Los clubes colombianos han disputado 10 finales en la Copa Libertadores, ganando 3 de ellas. Sus inicios en la competición fueron difíciles debido a problemas internos en el fútbol colombiano. Además, le impusieron una sanción que les impidió participar en las ediciones de 1965 y 1966. Fue en el 78 cuando Deportivo Cali logró llegar a la primera final para un equipo colombiano. En la segunda mitad de la década de los 80, América de Cali llegó a 3 finales consecutivas. En el 89, Atlético Nacional se convirtió en el primer campeón colombiano. En los 90 hubo 3 finales. En los 2000 hubieron resultados mixtos. En 2003, 2 equipos colombianos se metieron en las semifinales. En 2004, 11 Caldas ganó su primera copa y en 2016 Atlético Nacional, que metía miedo por cómo jugaba, se enfrentaron a otro equipo que también había resaltado al eliminar a los 2 grandes de Argentina, pero la fuerza paisa fue superior y se consagraron por segunda vez campeones. Pero tristemente el club no pudo mantener su plantilla y le desarmaron el equipo, aunque bien del lado bueno le dejaron muchos millones. Como pudimos ver, hay un buen fútbol en Colombia, lo que genera una gran fuga de talento joven a otras ligas, y esto afecta el rendimiento de los clubes en la Libertadores. Los clubes paraguayos han llegado a 8 finales y ganado 3 de ellas. La primera fue en 1960 cuando Olimpia fue su campeón. Tuvieron que esperar hasta 1979 para levantar la primera. 10 años después llegó una gran época para Paraguay y especialmente Olimpia, que en 1989 llegó a su tercera final, aunque la perdió. Al año siguiente, como si de una película se tratase, en semifinales le ganó al equipo que le quitó la copa. Gracias a eso obtuvo la segunda. En la siguiente edición llegó a su quinta final, pero perdieron contra Colo-Colo. En 2002 Olimpia levanta su tercera frente a un equipo sorprendente que 4 años atrás estaba en tercera división. Otra década después, una nueva final con un club de Paraguay, pero infelizmente para Olimpia los astros estaban alineados para que Ronaldinho consiga su Libertadores. Al año siguiente sería turno de Nacional disputar una final, pero no pudieron ser el segundo club de Paraguay en ganarla. Después se vino una época en donde lo más resaltable fue que por primera vez se metieron 3 equipos en octavos de final. Pese a que estas últimas temporadas se han visto eliminados de forma abultada por clubes brasileños, el talento en Paraguay sobra, pero como pasa en otras ligas sudamericanas, hay grandes jugadores, pero jugando fuera de Paraguay.
Los clubes chilenos han llegado a 6 finales y han ganado solo una. Tuvieron que esperar hasta 1973 para ver la primera final en la que Colo-Colo no pudo contra Independiente. En 1975 llegó la segunda final para un equipo chileno, pero Unión Española no pudo contra Independiente. En 1981 en una final polémica entre Flamengo y Cobreloa, ambos equipos que llegaban invictos, pero el equipo de Zico terminó ganando. Al siguiente año Cobreloa nuevamente llega a una final, pero no pudo contra Peñarol. Luego en los años 90 llegó una buena época para los clubes chilenos. En el 91 Colo-Colo se metió en una segunda final y logró levantar la primera para Chile. En el 93 la Católica llegó a su primera final, pero São Paulo le metió 5 en Brasil. Desde los años 2000 ha sido una época dura para los clubes chilenos, en la que muchas veces ni pasaron de fase de grupos. Desde entonces lo mejor fue cuando Universidad de Chile llegó a semifinales en 2010 y en 2012. Es increíble ver cómo ha bajado últimamente el nivel de los clubes chilenos, pero por otro lado de la liga chilena estos años han estado saliendo jugadores jóvenes para jugar en el extranjero, lo que podría explicar el bajón de rendimiento de los clubes de un país que es bicampeón de América. Desde el 1960 que se juega la Libertadores, debido a problemas internos en el fútbol ecuatoriano, no pudieron participar hasta el 1961. Desde entonces los clubes ecuatorianos han jugado 4 finales y solo ganado una de ellas. Aunque en los primeros años no tuvieron mucho éxito, lo más destacado fue en el 71 que Barcelona venció en Argentina al tricampeón invicto de América. Avanzando a los 90, Barcelona llegó a su primera final, pero no pudo contra Olimpia. En el 92 Barcelona y en el 95 Emelec estuvieron cerca de llegar a la final. En el 98 a Barcelona se le escapó la copa en su segunda final, y ya fue hasta 2008 que Liga de Quito, con el portero Ceballos como héroe en los penales, ganó la primera para Ecuador, y 8 años después un tercer equipo ecuatoriano llegaría a una final, pero tristemente Independiente no pudo contra los paisas. Y desde 2017 el dominio argentino y principalmente brasileño ha aumentado tanto que es raro ver en semis a equipos de diferentes nacionalidades, pero Barcelona ha conseguido meterse hasta ahí en 2 ocasiones. Como se puede ver, el nivel futbolístico de Ecuador ha aumentado desde los años 90, y equipos como Independiente del Valle demuestran que invirtiendo en la cantera y produciendo nuevos talentos, sinceramente lo que están haciendo da para un video solo, así que bueno, puede que quizás haga uno. Los clubes peruanos han llegado a disputar 2 finales de la Libertadores, sin ganar ninguna. En la primera edición Perú no tuvo representación porque Universitario de Deportes decidió no participar por problemas económicos. Al año siguiente Universitario dio debut a los clubes peruanos en la competencia, siendo eliminados por Peñarol. En 1971 Sporting Cristal empataría con Boca, y esto desataría una pelea campal, lo que resultó con varios expulsados, y esto benefició a la U, metiéndola en la siguiente fase, pero no pudieron hacer mucho. Y en 1972 Universitario llegó a la final, pero perdió ante Independiente. En 1975 Universitario estuvo cerca de clasificarse a otra final, si le ganaba Unión Española, pero tristemente empataron y los hispanos fueron los finalistas. En 1997 Sporting Cristal llegó a la final, segunda para el Perú, pero no la pudieron ganar. En los últimos años el desempeño de los equipos ha sido menos consistente, aunque se puede destacar que en 2013 el Real Garcilaso llegó hasta cuartos de final. Sin embargo, en general los clubes peruanos han tenido dificultades para llegar a las fases finales del torneo. Aún así, Perú produce grandes jugadores con mucho talento. A pesar de esto, debido a la crisis actual del país, el fútbol actualmente no es prioritario. Bolivia, siendo uno de los 7 fundadores de la Copa Libertadores de América, aún no ha tenido tanto éxito en el torneo como los otros 6 países. El primer equipo boliviano en participar fue Jorge Wilstermann, que fue eliminado en la primera fase. Los siguientes años fueron similares. Sin embargo, en 1963 ningún equipo boliviano participó, porque Bolivia decidió cancelar su campeonato nacional en 1962 para organizar la Copa América en 1963. Y vaya que si les sirvió hacerlo, ya que lograron aprovechar la localía con sus más de 3000 metros de altitud para ganar el torneo. En la Libertadores, a lo largo de los años, algunos equipos bolivianos lograron avanzar a las siguientes rondas, pero nunca a fases avanzadas del torneo. A pesar de las dificultades en el torneo, Bolivia ha demostrado un gran nivel y ha dado sorpresas, como en 1997 cuando Bolívar estuvo cerca de llegar a las semifinales, o más recientemente en 2017 con Jorge Wilstermann y The Strongest goleando a varios equipos importantes. En esta última década se ha visto un aumento en su nivel, y con proyectos como Bolivia 2022 fomentando el talento joven, que no sorprende a nadie verlos en semis o incluso brillando nuevamente en la Copa América y soñando más alto hasta en un mundial. Los clubes de Venezuela han tenido poco éxito en la Copa Libertadores desde su primera participación en 1964. La tendencia ha sido similar a lo largo de los años. Ha tenido varias victorias reseñables, como la del Deportivo Italia en Brasil en 1971, y en 1986 la FIFA suspendió a los equipos venezolanos debido a problemas con los organismos del fútbol en el país. En 1994 Minerven logró sorprender metiéndose en cuartos de final. En 1997 la Federación Venezolana negoció con equipos mexicanos para una liguilla prelibertadores. Fuera de las polémicas en México porque Televisa quería imponer a sus equipos para generar más dinero, deportivamente fue un fiasco. Sin embargo, en 1999 Estudiantes de Mérida logró pasar a cuartos de final, y ya desde 2004 con varios cambios de formato que perjudicaron a Venezuela, y siendo sinceros, a todos los equipos no brasileños y argentinos. El mejor resultado en la actualidad fue en 2009, en el que Caracas Fútbol Club estuvo cerca de una semifinal. Como hemos visto, los clubes venezolanos han tenido dificultades debido a la mala gestión de los dirigentes, sumando a la falta de popularidad del fútbol en el país, pero pese a esto se ha visto un crecimiento en el nivel de fútbol en Venezuela en los últimos años. Ya hemos repasado
pasado los 10 países de CONMEBOL, pero nos falta un invitado especial, México, que pese a no ser parte de la Confederación Sudamericana, ya desde los años 70 estaban intentando participar con los clubes sudamericanos, pero sin éxito, hasta que en el 97 parecía que por fin serían partícipes de la mayor competición de clubes de América del Sur, y en esa época también del continente americano. Claro que esta participación tenía sus problemas para México, porque para participar en la Libertadores, la CONMEBOL exigía enviar a los campeones y subcampeones de las ligas nacionales, por lo tanto tuvieron un acuerdo con la Federación Venezolana en la que ellos cedían sus derechos de participación en una liguilla, enfrentando a los venezolanos y mexicanos, y eso fue la clave para que ellos participaran. La primera edición en el 98 estuvo llena de polémicas, porque Televisa impuso a sus equipos que en México en esa época no estaban demostrando buen nivel deportivo, pero como los campeones de México estarían jugando los torneos de la CONCACAF, también era algo necesario, pero luego se crearon diferentes torneos para elegir quién jugaría Libertadores, así que pese a que muchos digan lo contrario, los equipos mexicanos en enviar a sus equipos top lograron buenos resultados. En la parte 1 vimos la historia de cómo entraron en la Libertadores, ahora veamos sus números. Desde el 98 que participan, la primera participación fue decepcionante, ya que Guadalajara se quedó en fase de grupos y el América se quedó en octavos. En el nuevo milenio por primera vez se clasificaron dos equipos mexicanos a octavos, en el que Atlas cayó en cuartos y el América estuvo a 7 minutos de una final. Al año siguiente Cruz Azul, en el cuarto año para los mexicanos, disputaron una final. En el 2002 el América, que venció a Morelia en cuartos de final, se quedó en semis frente a un histórico Sao Caetano. Ahora en 2004 con dos cupos directos fue hasta peor que la edición anterior, en donde el América, esta vez en octavos de final, fue eliminado otra vez por Sao Caetano. En 2005, 2006, 2008 hubieron equipos mexicanos en las semifinales. En 2010 esta vez Guadalajara logró finalmente llegar a la final, pero no pudo contra los brasileños. Luego de varios años, en 2015 Tigres llega a la tercera final mexicana, pero no lo pudieron ganar. Y en 2016, la última temporada para los mexicanos, Pumas llegó hasta cuartos de final, en donde fue eliminados en penales. Ya en 2023 había rumores de que volverían los mexicanos, pero con el calendario ya hecho, quizás para el 2024 o 2025, ya veremos.